es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo, el enemigo más fiel me sostiene en la tormenta. Las aguas no me cubrirán, me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle. Me pastoreará por siempre, me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy de Él. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el
El apóstol Pedro fue uno de los grandes protagonistas de los relatos que encontramos en los evangelios. Una y otra vez aparece desde el primer momento en que el Señor Jesús le llamó para ser discípulo suyo y hasta los momentos culminantes del Evangelio, en la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Vemos al apóstol Pedro en el aposento alto siendo advertido por el Señor que el diablo le iba a sacudir muy fuertemente, pero que Jesús iba a orar por él. Le vemos luego en el huerto de Getsemaní intentando defender por la violencia física a su maestro y recibiendo la advertencia de Jesús que esto no era el camino. Pedro siguió al maestro hasta el palacio del sumo sacerdote y allí en el patio le negó 3 veces y salió llorando amargamente. Y luego no le vemos más hasta el momento en que las mujeres llegan a donde estaban reunidos los discípulos en el día de la resurrección con la noticia de que habían ido a la tumba y el cuerpo ya no estaba. Y la roca, la piedra que tapaba la entrada había sido removida. Y Pedro va corriendo hasta el sepulcro para comprobar si esto era así o no. Y encontró, como las mujeres habían dicho, que la tumba estaba vacía. Y luego, al final de todo, hay aquel encuentro en Galilea, cuando Pedro recibe el perdón del Señor, que le pregunta por 3 veces si de verdad le ama, y luego también recibe la misión de pastorear a las ovejas del Señor. Yo creo que todos estos acontecimientos rodeando la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús evidentemente quedaron grabadas en la memoria del apóstol. Y cuando escribió su primera carta, una y otra vez, hace referencias a la cruz y a la resurrección del Señor Jesús. Y lo que quisiera hacer en esta mañana con vosotros es mirar solo algunos pasajes de 1 Pedro, donde efectivamente encontramos estas referencias. Vamos a hacer 3 o 4 lecturas, empezando en 1 Pedro capítulo 1, por causa del tiempo vamos a leer desde el versículo 3. 1 Pedro 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Capítulo 1, también versículo 17. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria,
de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro 2, versículo 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Y un último versículo, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18 de 1 Pedro. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esta es una carta escrita a personas recién convertidas, por lo menos en parte, para ayudarles a crecer espiritualmente. El capítulo 2 empieza diciendo, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro escribe para que los creyentes crezcan espiritualmente. Y por ello enfoca la vida cristiana como una experiencia continua de salvación. La salvación que primero experimentamos cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesús, reconociendo la realidad de nuestros pecados, pero una salvación que se va profundizando y ampliando en la medida en que avanzamos en nuestra vida cristiana. En los primeros versículos que hemos leído, el apóstol habla primero de la salvación que recibimos en el momento de nuestra conversión. Dice que según su gran misericordia, versículo 3, Dios el Padre nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Nos ha hecho nacer de nuevo. Esto es una experiencia del pasado. Luego habla de la salvación como algo futuro. Versículo 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esto es la salvación en su enfoque futuro, lo que vamos a experimentar en el futuro. Y luego en el versículo 5 habla de la salvación en su experiencia presente y diaria. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Nacidos de nuevo en el pasado, protegidos por el poder de Dios en el presente y esperando una herencia gloriosa en el futuro. Pasado, presente y porvenir. Un nuevo principio en el pasado. Un nuevo poder en el presente, el poder de Dios que nos guarda. Y una nueva perspectiva del futuro, la herencia celestial que nos espera. Pero hablarnos de todas estas bendiciones también nos habla de la realidad del sufrimiento. Nos dice que la vida cristiana en este mundo nunca es un camino de rosas. Y si entendemos la vida cristiana así, estamos totalmente equivocados. Más bien la Biblia insiste una y otra vez que una parte esencial, una parte inseparable de lo que es vivir como discípulo de Cristo en este mundo es pasar por tiempos de sufrimiento.
Versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Las experiencias de dolor y sufrimiento por las que pasamos refinan y fortalecen y reafirman nuestra fe en el Señor, porque nunca perdemos de vista la visión del futuro. El mismo Señor Jesús dijo a sus discípulos en el camino de Emaús, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y esto mismo es el camino del discípulo de Cristo, no hay otro camino. Estamos llamados a seguirle a Él. Es necesario que los creyentes en Cristo también pasamos por momentos de dolor para luego entrar en la gloria. Y para animar a estos creyentes a quienes escribe, el apóstol Pedro los recuerda una y otra vez que el Señor Jesús también sufrió. Que Él es el modelo que debemos seguir. Que Él marca la pauta, que es nuestra pauta en esta vida. Que Él es el modelo que Dios Padre nos pone delante. El Señor Jesús sufrió y resucitó, como hoy celebramos. Y por eso, como hemos dicho una y otra vez, el apóstol insiste en el lugar central de la cruz de Cristo en el proceso de nuestro crecimiento como creyentes. Vamos a mirar algunos de estos textos que hemos mencionado y empezamos con el último. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. ¿Qué es lo que Pedro dice aquí acerca de la cruz y cómo conecta con nuestra vida cristiana día a día? 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Condensando tremendamente lo que dice acerca de la cruz, aquí el apóstol Pedro nos habla por lo menos de 5 aspectos de la cruz. En primer lugar, nos habla de la persona del Señor Jesús. Siempre que hablamos de la cruz, allí está el Señor Jesús, quien fue crucificado por nosotros. Y Pedro le describe aquí como Cristo el justo. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Os acordáis que en su evangelio Juan nos relata un momento cuando Jesús preguntó a sus enemigos, los judíos que le rodeaban, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? A ver, ¿quién puede señalar alguna acción mía pecaminosa? ¿Quién puede mencionar una palabra pecaminosa que yo dije? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Silencio total. Nadie pudo señalar al Señor Jesucristo con el dedo como pecador. Él era Jesucristo el justo. Y sin embargo es el justo que es crucificado. Tremenda paradoja y contradicción. ¿Por qué? Porque el justo sufrió por los injustos. En el centro del plan de salvación formulado por el Padre está Jesús, el eterno Hijo de Dios, el único que pudo morir como sustituto de los demás, porque fue el único hombre que vivió una vida sin pecado. Él es el único que pudo asumir el castigo de Dios sobre nuestros pecados. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, la persona de Jesucristo. En segundo lugar, el texto nos habla de la perdición de los hombres, la perdición de los seres humanos, la perdición nuestra. Cristo murió por los pecados, los míos, los vuestros. Fueron nuestros pecados que llevó al Señor Jesús a la cruz. Si nosotros no hubiéramos pecado, Él no tendría que morir.
Pero la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y no alcanzamos la gloria y la santidad y la pureza de Dios. El pecado es una realidad universal y su resultado, dice la Biblia también, es la muerte. La paga del pecado, dice el apóstol Pablo, es la muerte física, espiritual y eterna. Estamos, por ser pecadores, expuestos a la ira, el juicio, la perdición definitiva de Dios. Y sin embargo, el Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz para que pudiéramos ser perdonados. La cruz es la única solución para la perdición del ser humano. La persona de Jesucristo, la perdición del hombre, pero este texto nos habla también de la perfección de su sacrificio. Cristo murió por los pecados una sola vez. No hacía falta más sacrificios. El Señor Jesús no tuvo que volver a morir después de resucitar. No era como en el judaísmo donde los sacrificios tenían que ser continuos. No, en este caso el Señor Jesús murió una sola vez. No hacía falta que muriese más veces porque su muerte en la cruz estableció una base eterna para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Cuando escribió su carta el autor a los Hebreos, recalca esta realidad 3 veces en pocos versículos. Hebreos 10, versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, porque por una sola ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre, un sacrificio perfecto que no tiene que repetirse, porque sobre la base de la cruz hay perdón para toda aquella persona que acude al Señor Jesucristo, arrepentido y creyendo en Él como Salvador. Pero también este versículo nos habla, en cuarto lugar, del propósito de su muerte. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los justos, para llevarnos a Dios. Muchos siglos antes, el profeta Isaías había dicho: vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Hay un abismo entre el Dios Santo y los seres humanos pecadores. ¿Cómo cruzar este abismo? No pudimos. No podíamos construir ningún puente que pudiera llevarnos de vuelta a Dios. Por muy buenos que quisiéramos ser, seguimos siendo pecadores. Pero Cristo edificó, construyó el puente. Él mismo es el puente por el cual podemos llegar a Dios. Cristo murió por los pecados para llevarnos a Dios. Es el único camino por el cual podemos cruzar el abismo que ha creado la muerte, que ha creado el pecado del ser humano. A sus discípulos, horas antes de la cruz en el aposento alto, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro, que escuchaba aquellas palabras, que escribió esta carta ante el Sanedrín, dice: no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, bajo los cielos, en que podemos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. El propósito de la muerte del Señor Jesús fue para llevarnos a Dios, pero no olvidemos el precio que pagó. Cristo murió. El eterno Hijo de Dios, el Hijo amado que había compartido la gloria del Padre desde la eternidad, tuvo que hacerse hombre, tuvo que nacer en Belén, tuvo que vivir entre nosotros sin tener dónde recostar la cabeza, tuvo que ir a la cruz del Calvario, tuvo que entregar su vida allí
Y la semana pasada, mirando el Salmo 22, vimos lo mucho de dolor y sufrimiento que esto supuso. El Señor Jesús pagó un precio inmensamente grande para lograr nuestra salvación. En su segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de este precio que el Señor Jesús pagó. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, inconmensurablemente rico, como el Hijo eterno del Padre, siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre. Renunció absolutamente a todo, incluso a su propia vida, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y tenemos, como Pedro ha dicho, una herencia en los cielos, más allá de lo que podríamos pensar en gloria, en abundancia, en magnificencia. La persona de Jesús, la perdición del hombre, la perfección del sacrificio que se presentó al Padre por estos pecados, el propósito de la muerte del Señor Jesús y el precio que pagó. ¿Hay momentos en la vida cristiana cuando sufrimos nosotros? Creo que sí. Antes, después, en algún momento todos sufrimos, incluso por ser discípulos del Señor Jesús. Pero Cristo también sufrió lo indecible para llevarnos a Dios. Un segundo pasaje. 1 Pedro 1, los versículos 17 a 19. Hemos hablado en el capítulo 3, versículo 18, de un camino exclusivo, que el único camino que nos lleva de vuelta a Dios es el Señor Jesucristo. Él es el camino. Pero en este pasaje volvemos a pensar un poco en el costo elevado de aquella muerte, de que Cristo pudiera abrir el camino hacia el Padre. Aquí el apóstol habla en primer lugar de la compra de nuestra salvación, habla del costo de nuestra redención, habla de los cimientos de nuestra fe y luego habla también de las consecuencias para nuestra conducta. Muy brevemente vamos a mirar estos 4 puntos. En primer lugar, la compra de nuestra salvación. Versículo 18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y mancha, la sangre de Cristo. Hubo un precio que pagar para nuestra redención. Pedro utiliza aquí la figura de la liberación del pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto. Y todos conocemos la historia. El pueblo de Israel eran esclavos en Egipto, pero Dios quiso rescatar, salvar a su pueblo, sacarles de Egipto y llevarles a otra tierra, librarles de la esclavitud y darles la libertad. Y la noche en que se celebró esta liberación, los israelitas tenían que matar un cordero y coger la sangre del cordero en cada casa y ponerlo sobre los postes y el dintel de la casa. Y cuando el vengador pasaba por las casas y mataba a los primogénitos de Egipto por la tozudez de Faraón en no ceder a las exigencias de Dios, donde el vengador veía la sangre, pasaba por encima y no entraba para matar. La sangre del cordero que protegía al pueblo de Israel de la ira de Dios. Y esta es la imagen que Pedro utiliza aquí. Como Dios redimió a su pueblo por medio del sacrificio del cordero de la Pascua, ahora el Señor Jesucristo es el sacrificio, es el cordero de Dios que muere y cuya sangre nos libera de la esclavitud de Satanás. El Señor Jesús nos dice claramente
en aquel capítulo de Juan 8 que mencionamos antes, nos recuerda que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y si todos somos pecadores, como antes hemos dicho y como la Escritura dice claramente, todos éramos también esclavos. Escuchad las palabras del Señor Jesús. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos, los judíos incrédulos, contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. No sé cómo podían decir esto, ocupados como eran por los romanos. Pero bueno, como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y esto es una realidad en la vida diaria de los seres humanos. La adicción al pecado, por así decirlo, del que en sus múltiples formas ninguno de nosotros está libre. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Y todo eso es la imagen que recoge aquí Pedro en 1 Pedro 1, en estos versículos. Sabiendo que fuisteis redimidos. Cristo compró nuestra salvación por medio de su muerte en la cruz, por la sangre que allí derramó. La compra de nuestra salvación. Fuisteis redimidos con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y mancha, la sangre de Cristo. Y esto nos habla, como hemos dicho antes, del costo, del precio de nuestra redención. No tengo que insistir, ya lo hemos visto. No fuimos redimidos con lo que el mundo atribuye más valor: oro, plata, piedras preciosas. Las personas matan por esto, pero son cosas perecederas que no quedarán para siempre. Nosotros fuimos redimidos con algo de muchísimo más valor: la sangre del eterno Hijo de Dios. El pago entregado por Dios para nuestra redención, nada menos que la sangre de su Hijo amado. De manera que la cruz demuestra la inmensidad del amor de Dios, Padre e Hijo, hacia nosotros. Y por eso aquí Pedro habla también de los cimientos de nuestra fe. ¿Sobre qué se basa nuestra fe cristiana? Y eso es una buena pregunta en el día de la resurrección. En primer lugar, Pedro dice que se basa en un plan eterno de Dios, preparado antes incluso de la fundación del mundo y centrado en la persona de su Hijo amado. Versículo 20, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Los cimientos de nuestra fe: en primer lugar, el plan eterno del Padre. En segundo lugar, la encarnación del Hijo de Dios. La venida de Jesucristo al mundo. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. En tercer lugar, otra base fundamental de nuestra fe es la resurrección y la exaltación del Señor Jesucristo. Versículo 21, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria. El Señor Jesús se hizo hombre para morir en la cruz. Pero Dios puso su sello de aprobación sobre aquel sacrificio, levantándole de los muertos y exaltándole a su diestra sobre el trono en la majestad de las alturas. Por la obediencia al Señor Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Jesús y toda lengua confiese que Jesús es el Cristo, es el Señor, para la gloria del Padre. Estas son
los cimientos de nuestra fe, un plan eterno ideado por el Padre, la venida al mundo del Señor Jesucristo, su muerte, resurrección y exaltación. Y todo ello nos da una seguridad absoluta de nuestra salvación. Versículo 21, la última frase, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Los grandes cimientos de nuestra fe, y podríamos pasar otra serie de 4 estudios sobre estos cimientos, pero no hay tiempo en esta mañana. Hemos hablado de la compra de nuestra salvación, el costo de esta salvación, los cimientos de nuestra fe. Pero todo eso, nos dice Pedro, tiene consecuencias para nuestra redención, para nuestra conducta, para nuestro estilo de vida. Versículo 17, si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Dios el Padre es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, nos salvó y nos redimió por medio de la sangre de su Hijo amado, pero también es nuestro juez. Y dice la Biblia que todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas en cuanto a cómo hemos vivido nuestras vidas, cómo hemos usado nuestros dones, qué es lo que hemos hecho con todos los recursos que Dios nos ha dado a cada uno para honrarle y servirle y glorificarle. Allí delante del tribunal de Cristo tendremos que rendir cuentas. El que invocamos por Padre es también nuestro juez. Y por lo tanto, dice Pedro, debemos conducirnos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. No el temor de pánico, no el temor en cuanto a nuestro destino eterno, eso ya está solucionado. Pero con un temor reverente delante de aquel que nos ha salvado, delante de aquel que nos ha redimido, en cuanto a cómo vivimos, cómo usamos nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros dones. ¿Qué hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras propias vidas? Que el Señor nos ayude a ser consecuentes en nuestra conducta a la luz de todo lo que Dios Padre y Dios Hijo han hecho a favor nuestro. Por último y muy brevemente, 1 Pedro 2, versículos 18 a 25. Aquí el apóstol Pedro nos habla de un comportamiento ejemplar. Hemos hablado en primer lugar de un camino exclusivo, es Cristo que nos lleva a Dios. Hemos hablado de un costo elevado, la sangre de Jesús con muchísimo más valor que cualquier otra cosa que existe en el universo. Ahora Pedro nos habla de un comportamiento ejemplar. Versículo 21 de 1 Pedro 2. Porque para este propósito habéis sido llamados, dice a creyentes que están sufriendo, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un comportamiento ejemplar. El Señor Jesús es nuestro ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? Pues en primer lugar, un ejemplo de sufrimiento. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Un ejemplo de sufrimiento, un ejemplo de dolor, sabiendo que nosotros vamos a experimentar dolores y dificultades en nuestra vida. Pedro dice, fijaros la mirada en el Señor Jesús y recordar cuánto Él sufrió a vuestro favor y en vuestro lugar. Es un ejemplo también el Señor Jesús de santidad, versículo 22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Es un ejemplo en cuanto a su forma totalmente santa de vivir en este mundo. Como dijimos antes, nadie jamás pudiera acusarle de haber pecado con fundamento. Y el mismo apóstol Pedro nos dice en esta misma carta, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo,
así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cristo es un modelo de santidad. Y nosotros, en un mundo profundamente pecaminoso, en una sociedad que descarta totalmente las normas y los mandamientos de Dios, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a ser un pueblo santo, a reflejar en nuestras vidas diarias la absoluta santidad, la absoluta justicia de nuestro Dios y de nuestro Salvador. Jesús es nuestro ejemplo de sufrimiento, de santidad y también de silencio. Versículo 23, quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. El Señor no respondía con palabras feas, no respondía con insultos a todas las barbaridades que decían y hacían con él, sino como cordero que fue a la matanza, mantuvo el silencio. ¿Cómo respondemos nosotros ante las provocaciones? Yo tengo que confesar que tengo un punto allí que encuentro muy difícil de frenar y puedo recordar momentos en mi vida de los que me avergüenzo, cuando no me callaba, sino que respondía. Y ojalá no hubieran dicho cosas que en ocasiones he dicho y hasta el día de hoy recuerdo con pena y con dolor. El Señor Jesús nos da un modelo de silencio, de encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Saber que el Padre va a poner los puntos sobre los íes en su momento. Y más que responder con ira, con violencia a veces quizás, el Señor Jesús nos invita a seguir su ejemplo de silencio y poner todo en sus manos, encomendar nuestra causa a Él. Habría muchos menos conflictos y muchos menos enfrentamientos si supiéramos valorar los efectos sanadores del silencio. Y el Señor Jesús también es un modelo de sumisión. Versículo 23 al final. Se encomendaba a aquel que juzga con justicia, ya lo hemos mencionado, aun frente a situaciones de gran injusticia. Él puso las cosas en las manos del Padre, el juez justo, y la cruz nos invita a seguir esta pauta. Pero la muerte del Señor Jesús, aunque es un modelo de sufrimiento, de santidad, de silencio y de sumisión a la voluntad de Dios, es más que un ejemplo. Por eso dice Pedro en el versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Habla también del sacrificio del Señor en la cruz. Antes estábamos nosotros descarriados y perdidos, ya lo hemos dicho. La cruz nos sitúa bajo el amparo de nuestro buen pastor. Aquel buen pastor que dio su vida por sus ovejas y ahora dice que no hay nada ni nadie que puede quitar de sus manos a los que han puesto su confianza en Él, a las ovejas de su rebaño. Y por eso, versículo 25, habla de la absoluta seguridad que tenemos en Cristo. Vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Pedro nos habla de la cruz, un camino exclusivo, el único camino que nos lleva a Dios. La cruz nos habla de un costo elevado, la muerte del mismísimo Hijo de Dios en nuestro lugar. La cruz nos habla también de un comportamiento ejemplar, el comportamiento del Señor Jesús en aquellos momentos. Pero Pedro no solamente habla de la cruz, habla de la resurrección.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esto es la buena noticia por excelencia del día de hoy. El eterno Hijo de Dios, que se manifestó en este mundo, que se encarnó, que vino desde la gloria, se hizo hombre y vivió en nosotros, entre nosotros. Aquel Hijo de Dios que fue a la cruz del Calvario, que sufrió tanto, que derramó su sangre, que entregó su vida para nuestra salvación. Aquel que fue puesto en la tumba como cadáver, es el que resucitó de entre los muertos y que vive hoy. Cristo vive. Y esto es la garantía absoluta de la salvación eterna para todos los que han puesto su fe y su confianza en Él. Cristo vive. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día en que celebramos, ya pasado los dolores de la cruz, celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su resurrección, su exaltación hasta tu presencia, Padre, a la diestra de la majestad de las alturas, está sentado el Señor Jesús. Vive hoy, intercede por los suyos y pronto va a volver. Y hoy proclamamos con intensa alegría, con alborozo, Señor, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, vive, ha resucitado. Y esto es nuestro gozo y nuestra alegría. Gracias, Padre, por esta realidad testificada por centenares de personas cuando ocurrió y la convicción que tenemos en nuestros corazones que no servimos a un Cristo muerto, sino un Cristo que ha resucitado y que reina y ha de volver. Bendito seas, Padre Celestial. Recibe nuestra gratitud, nuestra alabanza y nuestra adoración en el nombre sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Mi Cristo, no hay nadie como tú. Toda mi
te amo.